Noticias. Y en un momento queremos sumar también a Luis Antonio Rivera Robles, maestro en psicoterapia cognitivo-conductual y de drogodependencias. Pero me gustaría empezar contigo, Ulises, y vámonos metiéndonos al tema que tiene que ver con los anexos y estos centros de rehabilitación que se han convertido como una especie de escalón de parte de los grupos criminales para poder operar de cierta manera en las ciudades. Ulises, tú tienes también parte del panorama de la violencia. Ulises. Efectivamente, Gabriel, y bueno, nos damos cuenta precisamente que los anexos crecen, nacen y crecen debido a la insuficiencia que tiene el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios, para atender el tema de las adicciones. Hay que reconocer que México ya no es un país nada más exportador de drogas, sino también consumidor, un gran consumidor de drogas sintéticas principalmente. Por eso vemos que el fentanilo es la bomba en estos momentos, las metanfetaminas, las drogas sintéticas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Hacen como que tienen centros de atención, como que atienden psicológicamente a las personas, a las familias, pero realmente no hay capacidad, no existe una estrategia clara del gobierno federal para atender este tema y surgen lugares privados, económicos aparentemente, en los que dicen que van a curar a las personas, les van a quitar las adicciones, pero realmente pues están prácticamente capacitándolas para entrar a grupos delictivos. Vemos lo que ocurre en Guanajuato, lo que pasa en Tamaulipas, en Guerrero, en muchas entidades del país, y vemos que todo esto es resultado del fracaso que tiene el gobierno federal en su estrategia contra las adicciones. Y bueno, pues los anexos o estos lugares que conocemos como anexos no están ni regulados por los municipios, menos por el estado y obviamente mucho menos por la federación. Entonces ellos hacen lo que quieren, entra el crimen organizado a manejarlos, a controlarlos, toman ahí a los que van a operar con ellos, a los demás simplemente los desechan o los dejan ahí, así de sencillo. Entonces, sí es responsabilidad de los gobiernos que crezcan estos lugares en total descontrol, porque no existe un interés para atacar el problema desde la prevención, para atacar el problema ya con la adicción encima, y no solamente a la persona adicta, sino también con las familias, porque es un tema que afecta a todos. Oye, no sé si tenemos a Luis Antonio, si no, déjame seguir en este tema, sobre todo... ya lo tenemos. Bueno, te saludo con gusto, Luis Antonio. Pues siguiendo dentro del problema de las adicciones, los centros de rehabilitación, comentábamos estos anexos, decíamos, pues, pero sí existe una regulación, sí existen normas que puedan inclusive estas certificaciones, pero muchos de estos no los cumplen, Luis Antonio. Ya. Ok, voy yo. Adelante. Ok. Primero, necesitamos ser especialistas en la lectura históricamente de los centros de apoyo en adicciones, en drogodependencia. Y la historia es desde los años 30, tiene que ver con Billy Bob, estos grandes dirigentes y demás, que no son grupos de autoayuda, son grupos de ayuda mutua, ¿sale? Ellos han tenido un impacto en este universo de las adicciones, ¿no? En nuestro país, para variar, el gobierno desde hace décadas jamás ha podido abordar de una forma real, funcional, el proceso de la drogodependencia. Porque adicciones se queda corto el concepto. ¿Quién no es adicto a algo? Se pierde el concepto, ¿sale? Es drogodependencia, ¿no? A sustancias, a bla, 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 ¿no? Y estos centros son los únicos que han hecho frente. Y ahora tienen que ver con transgiversarlos.
guardan a personas ahí, hacen una serie de rollos. No los pueden institucionalizar. Primeramente, si son AA tiene sus propios controles. En alguna tesis que yo hice, les propuse hacer una legislación interna, porque ellos se enojaban y ya proliferaban otro. Ya volvían a surgir más grupos por enojo, ¿no? Pero si el gobierno, si el Estado no se junta con todas las personas que están inmiscuidas, no funciona la situación. Solamente hay personas que también lamentablemente se han enriquecido y han controlado a partir de guardar a personas que están delinquiendo y haciendo muchas cosas en grupos. Y pues los grupos, pues cuando no hay un control, no hay una forma de poderlos poner en orden, no jala la situación. Gracias. Y bueno, si nos enfocamos, Ulises, a esto que está planteando sobre la situación, y coincidimos en que el gobierno pues está rebasado, si nos situamos actualmente en este 2024 en el que la presencia del crimen organizado toma estos centros, pues todavía qué difícil para un adicto poder buscar si no tiene esa red de apoyo, si no tiene a su familia cerca, a esa red de amigos, a esa red de apoyo en medio de toda esta situación de violencia cooptado por el crimen organizado, Ulises. Pues es que no tenemos ni siquiera cifras concretas, lo que mencionaba ahorita Luis Antonio. A ver, sí es un problema que viene desde hace muchos años, ya existían los centros de rehabilitación, han existido también desde bastante tiempo, pero pues falta esa regulación, falta que el gobierno federal, que los estados, los municipios realmente le den importancia al tema de las adicciones y no nada más se enfoquen en encerrarlos a los adictos, en detenerlos, en llevarlos a la cárcel. No, es que el problema no es nada más ahí. El problema es la familia, el problema es el empleo, el problema es la escuela, el problema es la sociedad que somos en conjunto. Entonces, si no tienen un análisis concreto, si no tienen un problema bien definido, va a ser muy complicado que lo puedan atacar. Y vemos precisamente, y regreso otra vez a estos centros que les decimos anexos o que conocemos comúnmente como anexos, pues sí hay muchos, obviamente en las zonas periféricas de las ciudades, de los municipios, que es pues donde tienen a la gente que va a pagar los 200, 300, 500 pesos que cobran, pero pues que realmente no van a servir nada más que para tenerlos encerrados, para golpearlos, para manipularlos a los adictos, pero no existe una estrategia integral. El gobierno federal, los estados, vamos al IMSS, por ejemplo, lleva una persona adicta, me van a mandar a volar, me van a decir, no, ¿sabes qué? Aquí no va a ser en otro hospital, va a ser en otro centro, ve al Centro de Integración Juvenil, ve a otro lado. Entonces vamos al otro lado y nos van a cobrar más. No existe ese seguimiento que requieren las familias precisamente, no solamente el adicto, sino también las familias están precisamente internas en este problema. Claro. Bueno, denme oportunidad, Ulises, Luis Antonio, de ir a la pausa y regresamos ya a la recta final de este espacio. Recta final, vamos a cerrar, Luis Antonio, vamos a cerrar contigo, danos una conclusión. Hace un momento Ulises planteaba pues que realmente no tenemos un panorama real, datos reales actualizados, sobre todo la última encuesta de salud sobre adicciones y consumo de drogas fue del 2016. Dice la presidenta que se ha actualizado, pero no tenemos la información. ¿Cuál sería tu conclusión frente a este panorama? Primero, no pueden tener todo un barrido de los grupos y todo, porque muchos de los grupos son anónimos. Primero, otra vez, ya por lo menos en la Ciudad de México y en otros estados, no puedes tener un anexo y recluir a la fuerza a una persona. Dos, son un problema entonces los grupos de ayuda mutua, o son una alternativa, ¿no?
no podemos seguir polarizando esto, ¿no? El gobierno se tiene que hacer cargo de poner de acuerdo de las personas que realmente tienen mucha experiencia, pero volvemos a repetir, mientras exista, vuelvo a repetir, una gran oferta y una grandísima demanda del consumo de drogas, no va a funcionar en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, ¿no? Vamos a llegar a las mismas situaciones. Si no hay propuestas no le proponemos a las personas, no les hacemos ver la importancia que tiene que ver con un proyecto de vida, no funciona. Entonces, México lamentablemente hace varios años era un país de tráfico. Para que se genere un rollo de narcotráfico necesitan 3 acciones. Primero, el transporte. Segundo, la producción de donde se hacen y fabrican las drogas. Y tercero, el consumo. México pasó del primero hace 30, 40 años, del primero hasta el tercero. Somos de tránsito, somos productores y somos consumidores. Esto solamente se puede paliar. Un gran problema tiene que tener una gran solución. Si esto no es un problema de grupos que apoyan o no, o que se han convertido en delincuentes, los grupos de AA o los grupos de pero lo que sí le siguen sacando mucha plata, y no solamente ellos, sino otras personas vivaces, para ayudarle a las personas, a las familias que están desprotegidas por el Estado. Si no generamos Ulises, soluciones muchísimas gracias, del Luis tamaño Antonio, grande, a ambos no les funcionan agradezco. para los problemas chicos. Sí, gracias. Nos vamos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a usted también por haber estado con nosotros y haber cerrado Semana Debate. Quédese en Mega Noticias.